una lesión, para que sea más. El estímulo lesión, ¿no? El estímulo lesión produce unos desechos o residuos de las células. Estos desechos o residuos de las células van a ser o se van a denominar patrones moleculares. Estos patrones moleculares van a través de una vía de transporte, van a entrar a la sangre o van a estimular al sistema nervioso central o directamente van a estimular la producción de hormonas en las glándulas que producen hormonas. ¿Cuáles son las glándulas? A ver, dime 5 glándulas que producen hormonas, la de lentecitos. ¿Los ovarios? Bien, pero en poca medida, ¿no? En poca medida los ovarios en la respuesta sistémica. ¿Otra? Las suprarrenales, ¿sí? Con glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Qué más? El páncreas con la mayor producción de glucagón, disminución de la producción de insulina, y el péptido C más los que son las enzimas de digestión. ¿Otras? La hipófisis, sí. La adenohipófisis va a producir todas sus hormonas. Y la neurohipófisis va a secretar vasopresina. ¿Para qué? Para potenciar esta respuesta. ¿Qué más? Van 4. Falta. ¿Qué? La glándula pineal es una glándula, esa es con trampa, porque esa es una glándula que funciona, dicen, para regular el ciclo circadiano, pero no hay una función hormonal así secretora, no hay una sustancia que nosotros digamos que la glándula pineal produce tal cosa. Entonces, todas estas, ¿no?, señales van a estar en la sangre y van a hacer que el sistema nervioso central más el periférico más las hormonas estimulen receptores tipo TOL. ¿Qué hemos dicho que son los receptores tipo TOL? ¿Alguien que haya venido a la clase pasada? Son receptores de transmembrana. Receptores de transmembrana que se encuentran en todas las células. Pero funcionalmente vamos a agarrar de que las células blancas son estimuladas por estas, por los patrones moleculares. Y estas células blancas, ¿no? Estas células blancas van a producir ¿qué? Mediadores, que nosotros le vamos a llamar interleucinas, 1, 2, 3, 4, hasta el 25 creo que hay ahora. Enzimas de la inflamación, y estas células, por ejemplo los linfocitos, los macrófagos, y hablando de macrófagos, ¿se acuerdan que tenía que yo revisar si existe el término de células de polvo? Sí. Sí existe, pero no es adecuado. Porque pues técnicamente se denominan macrófagos alveolares, no tienen nombre propio, pero se identifican porque estas células blancas que están en el pulmón parecen como si tuviesen vidrio despulido, ¿no? Y entonces por eso se denominan células de polvo, pero no está oficialmente aceptado, ¿ok? Como el nombre propio, por ejemplo, de las células de Kupffer, que son macrófagos del hígado, ¿no? Entonces en este caso no, es como que una semejanza. Volviendo a lo nuestro, estas células, ¿no? Estas células van a liberar sustancias ya formadas. Por ejemplo, los macrófagos, que son monocitos transformados, ya tienen dentro sus citosol pequeñas vesículas que contienen interleucinas. Y estas interleucinas no se producen, se liberan directamente. ¿Ok? Eso acelera la respuesta inflamatoria. Y estos mediadores, ¿no?, van a ser un producto proinflamatorio o antiinflamatorio. Cada uno de estos, por ejemplo, los proinflamatorios van a producir ¿qué? Estímulo nervioso central, estímulo hormonal, a través de la respuesta del sistema nervioso central van a producir taquicardia, taquipnea, aumento de la frecuencia cardíaca. Quiere decir eso,
o incremento ligero de la presión arterial, mayor permeabilidad vascular. En la médula ósea van a estimular a que se formen mayor cantidad de glóbulos blancos, mayor cantidad de plaquetas. ¿Ok? O un patrón antiinflamatorio. ¿Qué entienden por patrón antiinflamatorio? Creo que entiendes el de cuál. Sí. Que va a haber procesos que van a evitar que se produzca inflamación. Sí, correcto, ¿no? Disminuir, no evitar. Porque una vez que se produce la lesión, estos, ponte interleucina 10, interleucina 12, que son los que van a agarrar y le van a poner freno a los leucocitos. Van a decir, oye, ¿sabes qué? Estás liberando muchos mediadores, entonces frena. Le van a decir al cerebro, oye, estás haciendo que el corazón lata muy rápido. Entonces le van a poner los frenos. Entonces, ¿qué son los patrones antiinflamatorios? Son respuestas, moléculas que estimulan respuestas negativas a los proinflamatorios. ¿Y estos qué son? ¿Qué son las interleucinas para todos? ¿Qué son? ¿Alguien sabe? ¿Citocinas? ¿Qué? Citocinas. Son citocinas, pero ¿qué son? ¿Cómo definirían? Moléculas producidas Son moléculas, ¿sí? Pero formadas por Macro. aminoácidos. Y si son formadas por aminoácidos, ¿qué son? Péptidos. Proteínas. Entonces, tengan en mente que cuando nosotros, ¿no?, decir interleucinas, nosotros nos estamos refiriendo a una proteína con un efecto que esperamos. Y los que son científicos han estudiado y han dicho, aquí hay más de 12 interleucinas, pero la interleucina 1, ¿qué hace? Hace o promueve la inflamación. Y ustedes ya saben, después de esta clase, que la inflamación, ¿qué había sido? Una serie de respuestas, ¿no?, por diferentes órganos. ¿Para qué? Para controlar la lesión. ¿Ok? Bien. El antiinflamatorio tiene el efecto contrario. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que la inflamación es como una carrera de coches? ¿No? En que la inflamación es al acelerador y los antiinflamatorios, ¿qué son? El freno. Entonces, ¿para qué existen estos dos sistemas? Para lograr una homeostasis. ¿Ok? Homeostasis. Y el control de la lesión puede existir después de esta homeostasis entre los dos. Y si uno de estos se suelta, ¿qué pasa si se rompen los frenos? El auto se estrella, ¿no? Y si a pesar de que hay frenos suficientes, el acelerador no se suelta y está presionado, también va a existir un caos. Y entonces, cualquier desequilibrio que exista en estos patrones va a llevar al sujeto a la muerte. Uno de los desequilibrios más frecuentes, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la moto? ¿No? De este muchacho que está manejando moto y se estampa y se embarra en la calle. Entonces, ese individuo, por la gravedad de sus lesiones, pónganse que son muchas, 10 costillas fracturadas, fractura de pelvis, los 2 fémur rotos, trauma craneoencefálico severo, lesiones de víscera maciza y hueca. Sus lesiones son tan grandes que el mismo proceso inflamatorio va a hacer de que él tenga una falla multiorgánica. Entonces, eso como resumen de la clase pasada. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta respuesta? Eso era para que todos entiendan lo que vamos a hablar ahora. Fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre? ¿Cuál es el mecanismo de la fiebre? El de lentecito se llama. Ese es el estímulo, bien. Pero, ¿y la fiebre? ¿Qué es la fiebre? Es un cambio en el punto de regulación del hipotálamo. Es un incremento en la temperatura, sí, pero ¿a qué se debe? Aquí hay un... A ver, uno, ¿usted? ¿Sí? Prácticamente por mecanismos se cambia el umbral de la temperatura
más bien al revés. ¿Alguien más? Porque eso es fisiología y eso, muchachos, este tema les va a permitir entender ese cambio. ¿Qué es piel? ¿Por qué se produce la piel? Ya, sí. Ese es el inicio. Pero ¿por qué se produce la piel? Por un aumento del flujo sanguíneo. ¿Sí? Un aumento del flujo sanguíneo, pero ese es el mecanismo regulador para perder calor. ¿Vamos? Yo tengo entendido que la fiebre es un proceso más que todo sobre defensa, ¿no? Porque es activada por, en este caso, creo que el exógeno. Entonces el cuerpo entra en calor para poder, o sea, estas bacterias virus que causan los exógenos, el cuerpo piensa que no va a vivir en una temperatura elevada, entonces empieza a subir para que siga reproduciéndose. Sí. ¿Pero qué es la fiebre? Es el aumento de la temperatura. Es el ajuste de la temperatura. Claro, pero cuando ustedes tienen un fogón y quieren que tenga más fuego, ¿qué hacen? Le echan más leña, ¿no? Resulta que nosotros tenemos una temperatura basal. ¿A qué se debe esa temperatura basal? ¿A qué? Al metabolismo. Porque con la producción de energía, cada célula libera calor. Cuando se incrementa el metabolismo, sea por infección, o sea por traumatismo, o sea por cirugía, se liberan mediadores que incrementan el metabolismo. ¿Sí? ¿Cuáles son los mediadores? Interleucinas, 6, falta microestimular alfa. Falta el alfa, ¿no? Falta el alfa, que son los tres que incrementan ¿qué? El metabolismo. ¿Y por qué se incrementa el metabolismo? Porque el cuerpo necesita defenderse ante esa agresión. Y entonces ahora queda claro para usted que la fiebre es un incremento de la temperatura, así que se debe a un incremento del metabolismo, el metabolismo celular, secundario a otro estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces ahora sí queda claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de incrementar la temperatura en procesos sépticos, en procesos por virus y bacterias? El disminuir la capacidad de la bacteria a que se vayan reproduciendo, o los virus, eso dice, ¿no? La teoría. Bien, esa es la respuesta. La taquicardia, con la taquicardia sucede lo mismo, ¿ok? Estos mediadores estimulan los centros de control en el sistema nervioso central y estimulan el sistema simpático. Y entonces el sistema simpático, ¿qué hace? Que haya taquicardia. Taquipnea, lo mismo. Y entonces, para cada uno de estos signos que estamos estudiando, existe un estímulo. Y el estímulo es secundario a una lesión. Y esta lesión puede ser por trauma o por patógenos. ¿Ok? Entonces ya queda claro, creo, la idea. Cuando la lesión es mucha, existe disfunción orgánica. ¿Y qué tienen eso? Esa imagen ya la han visto la clase pasada. En verde es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está esa frecuencia cardíaca? El del lentecito, sí. Taquicardia, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? 60. De 60 a 100. Está con 136. Muy taquicárdico. ¿Cómo está la presión? Bajísimo. 61, 43. 61 de sistólica y 43 de diastólica, con una presión media de 49. ¿Cómo está? Este está hipotenso, y como está por debajo de 60, está en shock. Está en shock. Y ya.
no nos da más datos. Alteraciones de la respuesta sistémica a la lesión. A todos la edad avanzada nos va a llegar, ¿no? Y con la edad avanzada, ¿no? Disminuye la respuesta sistémica a la lesión, sí. Inmunodeficiencia por las causas que usted me mande. Quimioterapia, radioterapia, cáncer, infecciones que disminuyen nuestros sistemas inmunitarios o tratamientos con glucocorticoides por enfermedades antiinflamatorias, o actualmente ya disponemos de inmunomoduladores. Y estos inmunomoduladores también disminuyen esta respuesta. ¿Ok? Enfermedades metabólicas como la diabetes hacen que el paciente no tenga una respuesta adecuada a la lesión. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Desnutrición. Un paciente que está desnutrido tiene una respuesta adecuada a la lesión, pero no tiene la reserva suficiente como cualquiera de ustedes. Enfermedades crónicas, lupus eritematoso sistémico, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, ¿no? Cáncer que ya son intratables. Si ustedes ven, personas de éxito, personas con mucho dinero, íconos del mundo, nadie se salva de esto. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nosotros como médicos tenemos que promover patrones saludables de vida. Aliméntese bien, haga ejercicio regular, duerma de manera adecuada, cosa que ninguno de los médicos cumplimos, pero lo promovemos. La regulación de la respuesta sistémica es lo que hemos dicho, ¿no? Incluso en las células existen tipos celulares, algunos se van a los proinflamatorios. Ustedes conocen los linfocitos, ¿no? ¿Sí? Los linfocitos, ¿qué son? Células blancas, ¿no? De defensa. Y en el caso de los CD4 son células cooperadoras, ¿no? ¿O son citotóxicos? No, son cooperadoras. Entonces estos linfocitos CD4 también hay dos patrones, unos que se hacen denominar TH1 y otros que se hacen denominar TH2 y otros que se hacen denominar TH17. Son como de nomenclaturas nomás. Y entonces estos linfocitos, dice, se han identificado los CD4-TH1 más el TH17 como productores de sustancias inflamatorias, proinflamatorias. Y los linfocitos CD4-TH2 se han identificado como células de producción de sustancias antiinflamatorias. Entonces, ese continuo, ¿no? Tira y afloja de la respuesta a la lesión existe incluso a nivel celular, no solo a nivel molecular. La interleucina 4 y 10 son inhibidores conocidos de la respuesta TH1, o sea, van a ir a frenar a los linfocitos. El interferón lambda es un inhibidor conocido de la respuesta de TH2, entonces, al revés, el interferón lambda es inflamatorio. Es como una mezcolanza o un trabalenguas, pero que ustedes lo tienen que aprender, ¿no? Como yo, por ejemplo, para dirigirme, ¿cómo te llamas? Matías. A Matías, debo aprenderme su nombre, ¿no? Entonces, la siguiente que yo quiera dirigirme a él, le diré, Matías, ¿qué crees? Y ya me he aprendido su nombre. Lo mismo sucede con las nomenclaturas de algunas sustancias. Hay que aprender de memoria, eso es inevitable. Aunque no son citocinas, los glucocorticoides son estimulantes potentes de la respuesta TH2. Y entonces, ¿qué TH2 había sido? Antiinflamatorio. Por eso es que se produce la disminución de la inflamación. Porque los glucocorticoides, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿cuál es el efecto del cortisol? ¿Cuál es el efecto del cortisol? Inmunodepresión. Disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué le dice? Apágate. No,
estimula los linfocitos CD4-TH2. ¿Y qué creen que hace este linfocito? Produce interleucinas 4 y 10, que son antiinflamatorias. Y estas interleucinas, ¿qué van a hacer? Van a decir, oye, cerebro, calma, ¿no? Y va a disminuir, técnicamente el término es va a disminuir el estímulo en el sistema nervioso central. Va a disminuir el estímulo en el sistema simpático. ¿Ok? Y entonces el metabolismo también va a disminuir y el paciente ya no va a tener fiebre, va a disminuir su taquicardia y todo el resto. Ese gráfico que está en el libro ejemplifica muy bien lo que estamos diciendo, pero necesitan echarle un poquito de leída, ¿no? Y ahí están identificados. Los TH1, ¿qué tipo de interleucinas produce? Los TH2, que son antiinflamatorios, 3, 4, 5, 6, 10, 13. Factor de necrosis tumoral alfa, también como antiinflamatorio. Y en el libro dice que el alfa también es un proinflamatorio, ¿ok? Inmunidad celular, inmunidad por anticuerpos. Mientras mayor sea la estimulación de los linfocitos TH2, más rápido vamos a llegar a la curación. Pero en inicio, todas las lesiones, todas en sí, estimulan los inflamatorios. Entonces, es el acelerador, ¿no? Para que avance el auto, y cuando cuando ya necesitemos, más bien esa es la palabra, necesitemos el freno, los antiinflamatorios. Pero ¿por qué tenemos que saber este tipo de temas si están viendo técnica quirúrgica? ¿No? ¿Por qué crees? Gracias. Nos va a ayudar a entender un poco más el origen de patologías y poder encontrar la forma más adecuada de tratarlos. Sí, pero es más, nosotros causamos lesión. Como cirujanos, como médicos generales, ustedes van a causar lesión. Ejemplo, por lo que se pelean todos los internos, ¿no? Empiezan las suturas. Cada pasada de la aguja es o no un trauma. Cada sonda nasogástrica que ustedes pongan es o no un trauma, ¿no? Entonces, generamos lesión. Debemos saber que la falla en la respuesta sistémica a la lesión existe cuando la respuesta es descontrolada y produce disfunción multiorgánica. La gravedad de la lesión, lesiones muy severas, producen falla multiorgánica o respuestas inmunitarias descontroladas, ¿como qué? Las alergias. La alergia es una respuesta inmunitaria descontrolada a un estímulo. Cada uno de nosotros tiene diferentes estímulos. ¿Habrá alguien aquí que sea alérgico a algo? Hay todos muy sanos, no les creo. ¿Usted? La picadura de las orejas. Ya somos dos, yo también. Y entonces, cuando me pica una abeja, yo ya he llegado una vez al hospital. Probablemente ya he recibido como 3, como dice el libro, ¿no? La primera es un estímulo, y un estímulo pequeñito. La segunda es una respuesta mayor. Y la tercera ha sido una respuesta generalizada de mi sistema inmunitario muy eficiente. ¿Ok? Al mismo estímulo, cada vez ha respondido más y ha respondido más, al punto que cuando llegué al hospital han tenido que ponerme corticoides y adrenalina. Porque mi presión ha caído mucho y he empezado a tener dificultad para respirar. Entonces, la gravedad de la lesión sí es un factor, pero también la respuesta inmunitaria descontrolada es otro factor. O las comorbilidades, cuando ustedes entiendan que las comorbilidades disminuyen la respuesta inflamatoria,
En un paciente que está con datos de apendicitis y sea diabético, no esperen encontrar las mismas respuestas de un paciente que no es diabético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el diabético probablemente no haya taquicardia. ¿Por qué no hay taquicardia? Porque no hay el estímulo de las interleucinas. ¿Por qué no hay fiebre? Porque las interleucinas no se están produciendo de manera adecuada. Un paciente que recibe corticoides, ¿no? Entonces, ahora sí entienden, ¿no? Es muy bonito. Esta es la magia que los médicos tenemos que entender. Estrategias para el manejo de la respuesta sistémica a la lesión. Control de la fuente de infección. Si tenemos a alguien que está con una infección, tenemos que hacer el control de la fuente de infección. ¿Qué es eso? Es un paciente que está en un quirófano, ¿no? Todos los días lo van a ver. Este paciente le están poniendo una anestesia regional, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. ¿Por qué lesión? Esa es se llama gangrena de Fournier. Ese es un absceso severo y se caracteriza, es una infección severa, perdón. Se caracteriza por una necrosis del tejido, ¿no?, perianal por múltiples gérmenes. Aquí puede haber E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, todos los gérmenes. Generalmente es un paciente diabético, como el que han visto. Miren por dentro, necrótico, necrosis. Los gérmenes están produciendo tanto daño celular, pero este paciente no tenía dolor en el inicio, no tiene taquicardia, no tiene fiebre, pero está con una lesión severísima. Control de la fuente de infección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a causar más lesión. Vamos a debridar. Técnica quirúrgica, debridar. Quiere decir extirpar a través de una resección todo el tejido necrótico. Y nos vamos a apoyar ¿con qué? Con líquidos, soluciones, o en algún caso cuando la presión no pueda subir vamos a utilizar vasopresores. ¿Y qué son los vasopresores? Noradrenalina, dobutamina, dopamina, que son medicamentos que van a hacer que suba la presión. Porque el estado de sepsis está atacando. Y entonces vamos a hacer nosotros, en vez de que el cuerpo solito se defienda, nosotros le vamos a dar lo necesario. Aquí tienes adrenalina, aquí tienes antibióticos, aquí tienes nutrición, aquí tienes antipiréticos, aquí tienes protectores gástricos, aquí tienes analgésicos. Y todo lo que debería producir el cuerpo, nosotros se lo vamos a dar como médicos. ¿Ok? Antibiótico, terapia, control de la glucemia, nutrición. No se olviden que la compañera dijo a qué se debía la fiebre. A un incremento del metabolismo, ¿no? Y el incremento del metabolismo es gratis, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ATPs, energía. ¿Y de dónde sale? De las reservas. ¿Y las reservas qué hacen? Si no le damos de comer, se gastan. Y esta mañana, Maribel, les dije, ¿no? Un ejemplo. Yo los pongo a correr a toditos 2 horas. ¿Alguien aguanta? ¿Alguien hace deporte aquí? Atleta de fondo,
¿Llega a 21 kilómetros? Eso, Nunca lo ha hecho, pero tal vez quizás sí, ¿no? 2 horas de estar corriendo en un estado saludable consume muchísimas kilocalorías. Se dice que 30 minutos consumen 500, ¿no? Pero a una velocidad intensa. 2 horas son 2000 kilocalorías en 2 horas. Es lo que comemos en todo el día y se ha gastado en 2 horas. Ahora, imagínense este paciente que está con una infección tan severa, que está con un hipermetabolismo y que nosotros no le demos de comer. Entonces, la nutrición en nuestra época se ha convertido en un pilar fundamental de tratamiento. Cambio con una década atrás. Hace una década los cirujanos decían, no, ayuno. ¿Por qué? Me ha mirado feo, ayuno. Tiene que hacerse una colecistectomía, ayuno. Tiene que hacer endoscopía, ayuno. Ah, es niño, 10 horas de ayuno. No tiene 4 horas de ayuno, se suspende la cirugía. Y entonces en nuestra época ya se conoce que el ayuno es dañino. Sí permite realizar los procedimientos con seguridad cuando está bien indicado, pero en pacientes sépticos el ponerlos en ayuno es un desastre. ¿Ok? Apoyo metabólico. El apoyo metabólico es aumentar el estímulo a todo lo que hemos venido hablando. Es fundamental para el manejo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis, y se enfoca en optimizar la oxigenación, control de la glucemia, nutrición adecuada y un soporte hemodinámico en caso necesario. Entonces, este apoyo metabólico es fundamental. El apoyo metabólico, esto solo es para que ustedes tengan algo de conocimiento, no va a entrar en su examen, pero vayan conociéndolo. Existen fórmulas que nos permiten calcular cuánto de requerimiento tiene la compañera, cuánto de requerimiento tiene el compañero, porque si bien todos conocemos que debemos consumir hidratos de carbono, grasas y proteínas, no todos necesitamos lo mismo. Y entonces estas fórmulas nos permiten calcular para cada uno de ellos, y así debe ser. De acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla, nosotros vemos qué requerimiento. Y además de esto, si ustedes ven, a la izquierda dice cirugía menor, cirugía mayor, trauma múltiple, trauma con trauma craneoencefálico. Cada uno de estos tiene diferente requerimiento metabólico o diferente requerimiento de apoyo metabólico. Consideraciones para este 2026. El enfoque debe ser personalizado. Yo no requiero lo mismo que Matías, ¿no? Terapia debe ser guiada por objetivos. ¿Se acuerdan del paciente de la gangrena? Ese tiene un objetivo. Pero si yo opero de un paciente de una apendicitis, tiene diferente objetivo. Pero si es el neurocirujano el que está viendo una meningitis bacteriana, tiene diferente objetivo. O el gastroenterólogo que está viendo una infección por salmonela. O cualquier médico general que trata una faringitis. Tiene diferentes objetivos. Monitorizar la respuesta al tratamiento y se debe ajustar las estrategias según sea necesario. Nutrición temprana, no se les olvide. Hay todavía médicos que son un poquito antiguitos y que dicen, ¿no? Ay, el paciente aguanta 8, 9 días en ayuno y no le pasa nada. Sí, pues a ver, a él le pondremos 10 días también si quiere. Y hace un mes, no tienes un mes. ¿Dónde están los del otro grupo? No vino ninguno.
Hace unas 3 semanas tuvimos un paciente que tenía 10 días de ayuno. Y el paciente estaba con una hemoglobina de 4, séptico, con una hemoglobina de 4, estaba con una acidosis metabólica, estaba con hipoalbuminemia, hipoproteinemia, un desequilibrio hidroelectrólico, hipocalemia, hipocalcemia, y todo era carencial. En un hospital lo estaban viendo 6 médicos. Y entonces ustedes, después de esto, nutrición temprana. Si tiene vía enteral adecuada y no puede deglutir, sonda. Y a través de la sonda, pásenle nutrientes. Si no tiene vía enteral, nutrición parenteral, directo a la vena. ¿Por qué está en pequeñito este cuadro? Y eso es intencional. Porque si ustedes ven la importancia, el oxígeno es lo más importante. El paciente debe estar bien oxigenado. El segundo pilar es la nutrición. Pero la nutrición se prefiere, siempre se prefiere la vía enteral. Si puede deglutir, qué excelente. Pero si no puede, por alguna razón médica, a través de una sonda. Cuando todo esto no se puede, recién la parenteral, pero de manera precoz. Manejo del síndrome de disfunción orgánica múltiple, estrategias multidisciplinarias para mejorar la perfusión y la función de los órganos. No hay que esperar hasta que el hígado esté fallando, desacando las reservas de todo nuestro cuerpo para producir energía. Entonces es importante cuidar la función, porque si nosotros tenemos un paciente que se está desnutriendo en nuestras vistas, no es la gravedad de la enfermedad lo que está matando al paciente, es nuestra falta de visión como médicos. El resumen, ya se los he explicado hace un momento, yo creo que es el esquema más pequeñito de la respuesta inflamatoria sistémica, que es muy entendible, y su bibliografía, ¿no? Estudien mucho, es un gusto otra vez estar aquí con ustedes, y pues como recomendaciones, dedíquense mucho. El estudiar de exámenes pasados no les va a ayudar a ser buenos médicos, ¿no? Yo sé que están muchos de ustedes basándose, no creo que ustedes, porque ustedes tienen una teórica, se seguramente, pero la mayoría no. Entonces, estudien el libro, ese es el libro oficial en el mundo para los exámenes y para la etapa de enseñanza. ¿Ok? Muchas gracias, entonces nos vemos la siguiente.